Volvemos nuevamente aquí en FM Sion, la 101.3, la radio, la emisora de Dios que está siempre trabajando, ¿sí? Siempre anunciando la palabra del Señor a través de todos los hermanos que tienen un programa de radio aquí en este lugar, este espacio maravilloso que el Señor nos ha brindado, ¿sí? Que los productores, los directores de la radio nos han brindado. Agradecemos al Señor por sus vidas, agradecemos al Señor por esta posibilidad de poder predicar el Evangelio y llegar a muchas personas. Tal vez vos que estás ahí del otro lado, sí, que estuviste oyendo y viendo a través de las redes sociales esta primera parte de la palabra que el Señor nos ha dado, te invito a que continúes escuchando esta palabra, porque el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere manifestar su gloria, el Señor quiere que estés sano en tu corazón. El Señor quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu vida, quiere restaurar tu vida por completo. El Señor es maravilloso, el Señor está lleno de amor, el Señor está lleno de misericordia. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y que se renuevan sobre nosotros. Y el Señor ha tenido compasión de nosotros, ¿sí? Y por su gracia hemos recibido, ¿sí? Misericordia. Hoy hemos recibido esa misericordia de parte del Señor, ¿sí? Y Dios nos está hablando con una palabra muy, muy directa a nuestros corazones, y en este tiempo tan especial, en estos últimos tiempos que vivimos, donde las relaciones son completamente destruidas, ¿sí? Y hay un espíritu que gobierna este tiempo que tiene que ver con la creación, ¿sí? De nuevas mentes, la creación de nuevos pensamientos, la creación de seres individuales que dependan completamente del Estado para formar luego un gobierno mundial que gobierne, ¿sí? Las vidas, ¿sí? Este espíritu que está en este tiempo nos está diciendo muy silenciosamente y muy sigilosamente, muy de a poco, que no necesitamos del otro, que no necesitamos de la persona que tenemos al lado, que no necesitamos del prójimo, que somos seres individuales, independientes, que no necesitamos de Dios, que solamente necesitamos un Estado que nos garantice nuestros derechos, porque no tenemos obligaciones para con nadie, ¿sí? Todos sabemos que en nuestra Constitución, en el preámbulo dice, empieza con obligaciones, derechos y garantías. Pero nos hemos olvidado de las obligaciones, ¿sí? Reclamando derechos, ¿sí? Y reclamando que el Estado garantice nuestros derechos. Pero nadie tiene obligaciones. Y pasa lo mismo en el mundo espiritual, ¿sí? El mundo espiritual, este espíritu que empezó a gobernar en este tiempo, nos está diciendo que no tenemos obligaciones, que tenemos derecho y que el Estado debe garantizar nuestros derechos, ¿sí? Esto por una parte es verdad, pero por otra parte es mentira. Es la misma estrategia que Satanás utilizó con Eva, ¿sí? En el huerto de Edén. Decía por parte verdad, pero por parte mentira, para poder engañar, ¿sí? Primero te va a entrar con una parte de verdad, pero luego te va a engañar a través de la mentira. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Y este espíritu que gobierna en este tiempo te va a hablar parte verdad para convencerte y luego parte mentira para atraparte. Entonces, en este tiempo, ¿sí? Donde este espíritu que gobierna estos tiempos quiere destruir las relaciones, ¿sí? En primer lugar, conyugales, familiares y sociales, ¿sí? Para poder destruir la sociedad, ¿sí? Para que seamos seres individuales, seres independientes, seres que no tengan dependencia primeramente de Dios, ¿sí? Que no seamos sujetos a Dios y a su palabra, que no le creamos a Dios, sino que creamos en el espíritu de este tiempo, ¿sí? Que nos ha de gobernar nuestras mentes. Entonces dice la Escritura que no seamos conformados al espíritu de este siglo, sino que tengamos la mente de Cristo Jesús. Y vamos a continuar con esta palabra, ¿sí? Que nos hablaba del perdón, nos hablaba de no juzgar, que nos hablaba de no condenar, que continúa así: dad y se os dará,
¿sí? Dios es un Dios que se da. Primeramente se da a sí mismo. ¿Sí? Él se revela a través de las Escrituras y a través de las Escrituras se está dando a sí mismo, se está manifestando a este mundo, se está manifestando a las personas. Él se da. El mayor regalo que Dios puede darnos a nosotros es dar su propia persona, es revelarse a nosotros, es darse a sí mismo para con nosotros. Por eso Él entregó a su propio Hijo, Jesucristo, para que nosotros seamos salvos, ¿sí? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha entregado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dad y se os dará, ¿sí? Entonces tenemos que llevar esa misma imagen de Dios, ¿sí? El de dar, no quedarnos nada para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está dando. Siempre, cuanto más damos, más recibimos. Y cuanto más damos continuamente, más vamos a recibir. Dice, y acá la característica de lo que hemos de recibir por el dar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos, ¿sí? En vuestros regazos. Antiguamente, para llevar el trigo o las semillas, después de una cosecha, ¿sí? Primero venían las primicias, luego la cosecha y después el rebusco, ¿sí? Lo que quedaba de la cosecha. Y por lo general, ¿sí? Ese rebusco se los daba a las personas pobres. Y las personas pobres iban, ¿sí? Como Ruth, ¿sí? En el campo de Boz, ¿sí? Iban y recolectaban lo que sobraban y lo ponían en la falda de sus vestidos, ¿sí? Ahí es donde recogían todas las cosas, todas las semillas, ¿sí? El trigo, la avena, lo que se sembrase, para poder llevar. ¿Por qué? Porque era ley de bendecir al pobre y a la viuda. Entonces todos debían bendecir al pobre y a la viuda. Aquellos que tenían campos, habían sembrado, cosechado, tenían que bendecir al pobre y a la viuda con lo que quedaba de la cosecha. Entonces la ponían en sus faldas, en sus vestidos, y ahí la medida que llevaban, ¿sí? Y que nosotros debemos llevar, es medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos. Va a ser una medida rebosante, ¿sí? Que rebose, ¿sí? Que llegue hasta el límite, ¿sí? De nuestras faldas. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Con qué medida estamos midiendo nosotros nuestras relaciones? ¿Con qué medida estamos midiendo nosotros a nuestro prójimo? ¿Con qué medida nosotros estamos midiendo a Dios? ¿Sí? ¿Cuán importante es Dios para mi vida, para nuestros corazones, para nuestras familias? ¿Es importante Dios para mi vida? ¿Es importante el Señor en mi familia? ¿Es importante mi relación con Dios? ¿Cuánto valoro yo eso? ¿Cuánto valoro yo mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué valor le estoy dando? ¿Qué medida le estoy dando a todo eso? ¿Es primicia, es primordial lo que yo estoy realizando para con mi prójimo? ¿Con qué medida mido? También se me va a medir a mí. Y esto tiene que ver con la estatura de uno, con la altura de uno, con la posición de uno mismo en el reino de Dios, ¿sí? De acuerdo a cuanto yo valoro lo que tengo, lo que Dios me ha dado, Dios va a valorar mi vida, ¿sí? En el reino de los cielos. Y mi posición va a ser más alta o más baja, va a ser más cercana o más lejana al Señor, ¿sí? Esa es la medida, la distancia, el peso, la valoración. O yo menosprecio, o desprecio, o humillo mis relaciones.
Entonces, con la misma medida con que yo mido, con que yo valoro, con que yo peso, voy a ser medido, valorado o pesado en balanza de juicio. ¿Sí? Entonces, si mi valoración si mi valoración hacia las cosas que Dios me ha dado son grandes, son rebosadas, son sin medida, digamos, ¿no? Si yo valoro grandemente lo que Dios me ha dado, ¿sí? Dios me va a valorar en forma grande, abundante, ¿sí? Él va a darme esa valoración, Él va a valorarme mucho, Él va a decir: buen siervo, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Con la misma medida con que nosotros valoramos, seremos valorados en el reino de los cielos. Luego dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto tiene que ver con la visión que tenemos del reino de Dios, ¿sí? Con la visión que tenemos de Dios, con la visión que tenemos de expandir el Evangelio, ¿sí? Pablo decía: estoy preso yo, y muchos me han abandonado, muchos han ido, y empezaba a nombrar con nombre quienes lo habían abandonado, quienes lo habían dejado, y decía: algunos predican el Evangelio por envidia, por contienda, y otros por amor y por pasión al Evangelio. Pero de todas formas estoy contento, estoy gozoso, porque el Evangelio se predica, ¿sí? Porque el Evangelio se está extendiendo, así sea de mala gana, por envidia, por contienda, o por pasión y por amor al Evangelio, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, el Evangelio debe predicarse, ¿sí? Hoy ¿por qué hay muchas? A veces me preguntan por qué hay muchas denominaciones, y porque se han separado por envidia, por contienda, por desacuerdos, ¿sí? Pero de todas formas el Evangelio es predicado, ¿sí? A veces me han preguntado bajo qué cobertura estás, bajo la cobertura del Espíritu Santo primeramente, bajo la cobertura de Dios. Luego es la iglesia a la que pertenezco, es la que me respalda, bajo la dirección de un pastor presidente. Entonces, ¿bajo qué cobertura estoy yo? ¿Bajo qué cobertura estoy predicando el Evangelio? Primeramente tiene que ser bajo la cobertura del Espíritu Santo, y luego bajo la cobertura de la iglesia. Y la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo funcionamos en el cuerpo de Cristo? Obedecemos a la palabra del Señor, porque el Señor dijo: yo os envío a predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Todos deben conocer el Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, nuestra primera condición no tiene que ser la de ciegos, sino que tiene que ser de aquellas personas que pueden ver más allá de lo que puede ver cualquier ser humano común. Nosotros tenemos que ver más allá de lo común, de lo natural, de lo normal, como Eliseo y su siervo, ¿sí? Que habían venido todos los enemigos y rodearon todo el campamento o la ciudad donde estaba Eliseo para matar a Eliseo, y el siervo de Eliseo estaba asustado, le dijo: Padre mío, ¿y ahora qué haremos? Todos los enemigos. Y Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y el siervo pudo ver carros de fuego y gritó: Maestro, Padre mío, carros de fuego. Sí, mayores son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Entonces, nuestra visión va más allá de lo humano, va más allá de lo natural, va más allá de las contiendas, disputas o divisiones, va más allá porque tiene que ver con el reino de Dios. Luego, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, ¿sí? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sí? Acá habla
de ¿sí? Cómo juzgamos, ¿no? Al hermano. Tiene un defecto. Él es así, 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 y vemos una pequeña paja en el ojo, ¿sí? Una astilla en el ojo. Cuando nosotros tenemos una viga, un tirante en nuestro ojo. ¿Sí? Un día hablando con un pastor que fue mi pastor, mi guía espiritual, mi maestro, nos reíamos, ¿no? Un poco haciendo chistes, ¿no? de esta palabra, ¿no? Este versículo, ¿no? Que teníamos que hacer una prédica mirando a través de la viga. ¿Sí? ¿Cómo puede uno ver a través de una viga? No se puede ver. ¿Por qué? Porque es macizo, el ojo no puede penetrar esa madera, ese tirante. Entonces no llegamos a ver nada. ¿Sí? ¿Y cómo juzgamos la paja que tiene mi hermano en su ojo cuando nosotros tenemos una viga, un tirante en nuestro ojo? ¿Cómo podemos hacer para ver a través de la viga? No se puede, es imposible. ¿Sí? Mi hermano tiene una astilla en el ojo, tiene una viga, una paja en el ojo, yo se la voy a sacar. Pero si yo tengo una viga en mi ojo, que es mucho más grande, ¿sí? Mucho más pesada que la paja del ojo ajeno. Dice, ¿o cómo podéis decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, me llama el Señor, ¿no? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hipócrita me llamó el Señor, ¿no? Me llamó hipócrita. ¿Cómo puedes decir que vas a sacarle la paja del ojo de tu hermano cuando vos tenés una viga en tu ojo? Saca primero la viga que está en tu ojo y luego saca la paja del ojo de tu hermano. Pero acá hay algo en el medio. Una vez que saques la viga de tu ojo tiene que sanar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha estado mucho tiempo lastimado por la viga. Y una vez que sane tu ojo, ahí podrás ver bien para poder ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo, ¿sí? Y podrás ver bien, ¿sí? Para poder ayudarlo. ¿Sí? Esto tiene que ver con toda esta relación, ¿sí? El prejuicio o los juicios que emitimos no me permite avanzar, ¿sí? Los 12 espías habían emitido un prejuicio antes de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Esos 12 espías que habían sido enviados a ver la tierra prometida y vieron uvas gigantes, todo gigante era, ¿sí? Y había gigantes en la tierra, ¿sí? Esa era la tierra que les pertenecía a Israel, esa era la tierra que Dios le había dado a Israel. Pero sin embargo estos 12 espías, 10 de los 12 espías, habían emitido un prejuicio sobre la voluntad de Dios. Dios ya le había dado esa tierra. Dios ya te dio esa tierra. Ahora tenés que sacar a los inquilinos, a los que están ahí, a los gigantes, ¿sí? Y como muestra habían llevado un racimo de uva entre 2 personas porque no podían cargarlo. Ese era el testimonio de la abundancia que Dios le iba a dar, que ya les dio en la tierra prometida. ¿Sí? El testimonio es el principio de la abundancia de Dios en tu vida. Pero sin embargo, estos 10 espías decían, ¿sí? Y manifestaban con verdades, nosotros no vamos a poder sacar a esos gigantes, somos como langostas, ¿sí? Al lado de ellos. Nos van a pisotear, no podemos conquistar esa tierra que Dios nos dio. No podemos ir a conquistar esa tierra que Dios ya nos ha entregado. No, nos van a matar, nos van a pisotear. Y por su incredulidad estuvieron vagando 40 años en el desierto. Pero sin embargo, estos 2 espías, ¿sí? Que decían lo contrario, sí, vamos a vencerlo, podemos conquistar esa tierra. Fueron los únicos 2 que quedaron de esa generación y que entraron a la tierra prometida. ¿A causa de qué? A causa de su fe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no prejuzgaron la voluntad de Dios, no juzgaron los propósitos de Dios. Lo que ya Dios había establecido sobre Israel, ellos lo creyeron. Pero sin embargo los demás no lo creyeron. Los demás, ¿sí? Prejuzgaron y juzgaron la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Sí?
Y el juicio o el prejuicio o la condena nos lleva a la soberbia, ¿sí? Somos seres soberbios, orgullosos, que no creemos en la voluntad de Dios, que no creemos en los propósitos de Dios. Ah, no, si yo no lo hago, Dios no puede. Eso es lo que está establecido en este tiempo en las mentes. Si yo no llego a hacerlo, si yo no puedo, Dios no puede, Dios no va a poder. Minimizamos el poder de Dios, minimizamos los propósitos de Dios, minimizamos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Ah, si yo no pude cambiar el corazón de esa persona, Dios no va a poder. Reemplazamos a Dios, reemplazamos el poder del Espíritu Santo por nuestra soberbia y nuestro orgullo, poniéndole una tapa a Dios, queriendo encerrar a Dios dentro de una estructura, o al contrario, sacándolo a Dios de nuestras estructuras. Dios vino a destruir todas nuestras estructuras. Dios vino a cambiar nuestras vidas, a que podamos comprender que con juicios, prejuicios, condenas, no llegamos a ningún lado. Que solamente por medio de la fe son hechas todas las cosas. La fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es la que me alcanza los milagros de Dios. La fe es la que cambia mi vida. ¿Por qué? Porque no por vista, sino por fe, ¿sí? Son manifestadas todas las cosas. Dios extiende su brazo, ¿sí? A aquellas personas que le creen, ¿sí? Porque yo puedo asistir a la iglesia, yo puedo llegar a ser pastor, obispo, puedo llegar a ser diácono, obrero, colaborador, puedo llegar a ser líder, puedo llegar a ser, no sé, a tener una iglesia muy grande, pero si no le creo a Dios, de nada sirve. Si no le creo a Dios, no puedo avanzar en el reino, no puedo ir de gloria en gloria ni de poder en poder. Dios quiere varones y mujeres de fe en este tiempo, que puedan decir: Dios puede cambiar la vida de mi hermano a quien yo ofendí o quien me ofendió. Dios puede cambiar ese corazón. Dios puede cambiar mi corazón frío y duro. Dios puede perdonarme. Dios puede hacer que yo perdone también. Dios puede cambiar las situaciones. Dios puede restaurar mi matrimonio, mi familia. Dios puede restaurar la vida de mi hijo que tal vez está en las drogas, ¿sí? o se ha apartado del camino. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios ya lo hizo. ¿Sí? Debemos creer y ver las cosas como que ya fueron, ya son hechas. Porque Dios dice en Apocalipsis, dice: hecho está, hecho está. Y si Dios ya lo hizo, yo debo creerlo así, de esta forma. Él ya lo hizo, ya lo creó, ya lo hizo una nueva criatura, una nueva persona. Y espero que esta palabra que te acerco hoy te haga comprender cuánto Dios te ama y cuánto Dios ama al que no te ama. Parece una controversia. ¿Cuánto Dios te ama a ti y cuánto Dios ama al que no te ama a ti? Dios ama a los dos de la misma forma, ¿sí? Lo que hay que solucionar en el medio, ¿sí?, tiene que ver con la falta de amor, la falta de empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Y quiero orar por tu vida, quiero orar por tu necesidad, por tus relaciones, para que el Señor establezca un nuevo orden, ¿sí?, una nueva manifestación de su amor. Querido Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te pido que estés restaurando las relaciones, Señor, de los oyentes, de aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, los que están del otro lado de la radio, Señor, oyéndonos, que restaures relaciones familiares, matrimoniales, ¿sí?, relaciones conyugales, Señor, relaciones que tengan que ver con el prójimo, con los vecinos, con las familias. Señor, restaura. Tú eres el único que puede restaurar las vidas y hacerlas nuevas, Señor. Sabemos y confiamos, Señor, que todas nuestras vidas están en tus manos y que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Lo creemos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Te bendigo y te espero el jueves que viene
para una nueva emisión de Restaurados y quédate en la radio escuchando el programa que continúa. Dios te bendiga.